Entonces están dañados, están afectados. Pero aquel que tiene el corazón correcto, que es tierra correcta, viene la palabra y produce a 30, a 60, a 100 por uno. Es muy, muy productivo. Da el fruto de Dios. Entonces cuando Jesús hablaba sobre esto, hablaba de que nosotros tenemos que ser sembrados con la palabra. Cuando tú estás aquí, estoy yo sembrando de parte de Dios la palabra. Te estoy enviando una palabra que tiene un propósito, y la palabra no fallará porque es dada para aquello para lo que se envió. Producirá bendición o maldición según la clase de tierra, pero la palabra tendrá el poder de producir según lo que Dios ha definido. Entonces llega hasta ti y empieza a ser sembrado, pero para que tu tierra pueda recibir la palabra de Dios, necesita no solo la semilla, necesita ser arada la tierra. Y ahí es donde no nos gusta. ¿Quién quisiera ser arado? El salmista dijo, los aradores araron sobre mi espalda. Imagínate cómo se sentía. Como quien pasa un arado en la espalda, ¿verdad? Y algunas veces tienen algunos problemas y no saben por qué tienen problemas, pero ¿verdad que el problema te sensibiliza a las cosas de Dios? ¿No se han fijado que cuando tienes un problema, mira, cuando estás así duro, tierra dura, oye la palabra y dices, ¿cómo no vino fulano? Esta palabra era para él. Él sí le habría servido. No era para mí, yo ando bien, pero fulano, ese necesitaba. Estás duro, está endurecido, no puede entrar la palabra. Pero cuando tú tienes un problema, estás súper sensible. Y cualquier cosa que uno predica, Dios me está hablando, es para mí, el Señor me está tratando. ¿Por qué razón? Porque Dios te ha arado. Así que si tú deseas dar fruto, no te resistas a ser arado. Cuando tengas problemas, no diga, Dios, sácame de aquí. Di, gloria a Dios, Él me está arando. Está trabajando conmigo. Está abriendo surcos porque va a meter una palabra que producirá una bendición. No me quejo, no echo a perder la siembra de Dios. Alguno que entiende la palabra diga amén. Entonces Dios desea esto. Entonces Dios lo que hace es arar en ti porque quiere poner una semilla para producir un fruto. Y por eso te da en la palabra promesas que te animen a ir por el cumplimiento de esa palabra. El plan de Dios es que cuando entre esa palabra en tu vida y produzca el fruto, no es solo que tú obtengas el cumplimiento de una promesa, es que Dios obtenga también la tierra deseable que anda buscando, pues tú eres tierra. Entonces Dios quiere hacerte una tierra como el Edén. Así como el huerto de Edén era para Adán, así tú debes ser tierra deleitosa, tierra de paraíso para Dios. Entonces en medio de tu problema, en medio de tu producción, en medio de tu transformación, Dios obtiene su tierra deseable. Por ejemplo, Dios le dice a Abraham, te bendeciré y te daré un hijo y serás bendición y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. ¿Acaso Dios está muy interesado en que Abraham tenga muchos nietos? ¿O el plan de Dios es obtener un pueblo para sí? Entonces cuando Dios le da una promesa al hombre, no solo es por el hombre, es porque Dios desea obtener su tierra deseable. Aprovechate de eso y dile a Dios, Señor, no lo hagas por mí, hazlo para que obtengas tu tierra deseable, bendíceme. ¿Por qué no? Oremos de esa forma. ¿Por qué no decirle a Dios, Señor, no hay ningún interés en mí, solo para que tú te des gusto? Así que bendíceme y sobrebendíceme, porque la Biblia dice, le dijo Barak, le dijo 2 veces, de cierto te bendeciré y serás bendición, le dijo. Tome esa palabra y di, Dios me bendecirá porque Él desea una tierra deseable. Bendito sea el nombre de Dios. Y aunque tenga que arar para eso, yo lo recibiré. Entonces todo tu proceso de agonía, de dificultad, por ejemplo de Abraham hasta que produce al hijo, esos 20 años de estar esperando y proceso y dificultades, y todo eso estaba Dios arando en él hasta que la palabra entrara y produjera lo que Dios estaba buscando, una tierra deseable, el fruto correcto. Lo hizo con Jacob, lo hizo con muchos otros en la palabra de Dios. Pero vamos un poco más adelante. Entonces Dios busca fruto en la tierra, y cuando haya el fruto, ¿qué crees que hace Dios? Bendice más la tierra. Cuando Dios encuentra una tierra que produce, la bendice más. ¿No te has fijado que donde hay árboles Dios hace llover más? Y donde está seco no llueve. Es interesante, pero ponen más árboles, llueve más. Quitan los árboles, deja de llover. Génesis 2:5 dice que Dios no había hecho llover en la tierra porque no había hombre que labrara la tierra. Interesante. Si no hay quien trabaje, Dios no bendice. Tú te quedas en tu casa, Dios dame un trabajo, y no sales de allí, Dios no te da trabajo. Pero tú no tienes trabajo y vas a tu casa y de pronto reparas una gotera, barres todo, pones todo en orden. Dios te ve y dice, tengo que darle un trabajo a este hombre porque es productivo. Entonces el que es productivo, Dios le da más. Dios no es comunista. Dios dice que al que tiene le dará más, y al que no tiene, aún lo que tiene, le es quitado. Interesante. Así funciona entonces el reino de Dios. Y la bendición que viene sobre el hombre depende de lo que el hombre produce. Te lo voy a decir de otra forma.
Cuando Dios creó al hombre, dice la escritura que utilizó tierra. La tierra en hebreo se llama Adama, con H al final, Adama. Y esa tierra que Dios tomó, dice que lo hizo para producir a Adán. No Adán con N, el nombre propio es Adán. Pero Adán con M se refiere a hombre, humanidad, género. Entonces, Dios tomó a Adama para hacer Adán. Es interesante que cuando Adán es productivo, Adama es bendecida. Cuando Adán no es productivo, Adama es maldecida. Entonces, ¿quieres ser bendecido? ¿Quieres que tu trabajo, tu familia, tu vida le vaya bien y Dios se involucre bendiciendo? Tú tienes que ser productivo en esas áreas. Mira lo que dice la Biblia. Abre por favor la palabra en Hebreos capítulo 6 versículo 7. Hebreos capítulo 6 verso 7. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos, ¿sabes que los espinos y abrojos son figura de maldición? La que produce no lo bueno sino lo malo. Dios te bendice, como aquel paralítico que el Señor le sanó las piernas y luego pues se lo encontró en el templo y dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga algo peor. Como que le estaba diciendo: te sané y tú estabas buscando, ahora sí me voy al antro. O sea, espérate, si te sané para que bendigas a Dios. Pero el hombre estaba dañado. Entonces, si el hombre le da a Dios bendición y la usa para el mal, Dios te da finanzas y las utiliza ese dinero para hacer lo malo, ¿qué va a hacer Dios? Te quitará esas finanzas. Pon atención, por eso dice: pero la que produce espino de abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Entonces Dios te da un matrimonio precioso, una buena vida familiar, tienes buenos hijos, pero tú usas tu familia para el mal. Trata de llevar a tu esposa a hacer cosas indebidas, maltrata a tus hijos, los enseñas mal o no los enseñas a servir a Dios. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que va a pasar? Que esa tierra va a recibir maldición y perderás tu casa. ¿Estamos entendiendo esto? Si no dicen amén, no deben decirlo, digan ouch. Entonces, cuando Adán no produce, Adama recibe maldición. Cuando Adán, el primer hombre, pecó contra Dios, Dios le dijo: maldita será la tierra, la Adama, por tu causa. Espinos y cardos te producirá. Entonces ya no iba a producir fácil. ¿No te has fijado que de pronto lo que era una bendición se te puso más complicado y más complicado y más complicado? Entonces, ¿por qué si de entrada era algo bien fácil? ¿Por qué se complicó? ¿Por qué se puso tan difícil? Porque no le diste la atención correcta para producir buen fruto. Como lo descuidaste, como no lo atendiste, se te complicó. Y como se te complicó, porque recibió maldición, ahora tú dices: Dios, sácame de aquí. ¿Qué debes hacer? No salga de allí. Ponte a ser productivo donde estás. Porque al que es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho. Bendito sea Dios. Entonces, esto es importante. Mira, cuando Caín mata a su hermano Abel, Caín le dijo a su hermano: vamos al campo de Caín donde él sembraba. Y allá en el campo mató a su hermano Abel. Cuando mató a su hermano Abel, Dios habló desde el cielo y Dios le dijo a Caín estas palabras: ahora pues, maldito seas tú de la tierra. Fíjate lo que le dijo: o sea, la tierra te maldice, Caín.